del Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Es palabra del Señor. Siempre ha sido una inquietud del ser humano, a través de todos los tiempos, a través de todos los pueblos, a través de todas las culturas, y es natural que así sea, conocer el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con una persona? ¿Qué va a pasar con un pueblo? ¿Qué va a pasar con una batalla? Hay a veces grandes decisiones que tomar y se equivocan. O conocer lo que está oculto. Por ejemplo, llega una peste. Ahora sabemos por la ciencia cómo se difunde una epidemia. Pero antes no se sabía. Entonces se creían que eran mecanismos misteriosos de los espíritus del mal. Bueno, hay muchas cosas desconocidas que el hombre tiene natural curiosidad de conocerlo. Siempre ha sido una misión, ha sido una tarea del sacerdote escrutar la voluntad de Dios, porque si el hombre ignora eso, es natural que Dios no lo ignore, pues Dios lo sabe todo. Eso es lógico, en todos los pueblos se pensaba así. Por eso, siempre vinculado a la misión del sacerdote, digo sacerdote para llamarlo en términos católicos o cristianos, pero llamaban brujos, hechiceros, adivinos, machís, pero todos los pueblos han tenido, dentro de su actividad religiosa, o ha tenido vinculado a la actividad religiosa los sacerdotes, el escrutar, investigar estos misterios, que el hombre no tenía otra manera de conocerlo. Pero como Dios lo sabía, había que preguntarle a Dios. Bueno, hay infinidad de casos. Pongo algunos rápidos. Cuando en el año 300 más o menos, murió el emperador romano, dos grandes generales disputaban la sucesión. Uno, jovencito, tenía 32 años, venía con unos 20.000 hombres. Otro estaba atrincherado en la ciudad de Roma, tenía 40.000 hombres. Tenía todas las ventajas. Consultó a sus adivinos: ¿qué tengo que hacer? Los dioses le contestaron, dicen. Ellos usaban todos esos métodos de adivinaciones raros. Entonces tiraban a suerte, veían el pájaro que pasaba volando, se venía allá para acá, de acá para allá, era suerte, mala suerte. Entonces, bueno, discutieron entre ellos, dijeron: los dioses dicen que usted debe salir de la ciudad de Roma, que estaba amurallada, y enfrentarlo, y tiene la victoria asegurada. La batalla duró 15 minutos, porque este hombre salió de la ciudad de Roma,
fue a cruzar a caballo el puente sobre el río, se le cayó el caballo, se ahogó en el río. La batalla duró 15 minutos. Hubiera sido una batalla terrible. El emperador que ganó, por una señal de Dios, le había dicho que iba a ganar la batalla si ponía la señal de la cruz en todos los escudos y en todos los emblemas y en los signos. Y sí, y ahí empezó la Europa cristiana. Ese emperador, a los 32, 33 años, se vio dueño de toda Europa, sin pelear, sin hacer casi nada, y se hizo cristiano y se bautizó. Fue el primer emperador cristiano. Bueno, fíjense estos engaños, estas burlas del diablo, no de Dios, ¿no? Pongo otro ejemplo. Podría poner muchísimos ejemplos. Cuando llegó un gran misionero, Calfúcura, araucano, había invadido toda la pampa húmeda, como saben. Los araucanos son chilenos. Habían invadido los araucanos y asolaba toda la zona. Entonces, un gran sacerdote, que es el que hizo la Basílica Luján, fue con una comitiva chiquita, con dinero para rescatar cautivos que le habían dado los familiares de chicas, chiquitos que les habían cautivado, para rescatarlos, y ofrecerle a Calfúcura un grupo de misioneros, misionarlos. Pero cuando llegaron, el brujo de la tribu dijo: este hombre viene a traernos la peste y va a matarnos a todos. Y bueno, le creyeron. Entonces listo, habían hecho un parlamento y le iban a lancear a todos. Hasta que uno, el segundo de Calfúcura, había sido instruido por los franciscanos y bautizado. Se llamaba Bernardo Namuncurá. Y dijo no, le puso el poncho y dijo: este lo protejo yo. Y así salvó la vida, famoso padre Salver. Pero porque el brujo dijo: este trae gualicho, nos va a matar a todos con la peste. Era muy común eso, y en general, cuando venía una peste o una desgracia, siempre se las agarraban con las viejas, perdonen que las trate así, pero con todo, porque decían que las viejas eran las brujas y traían siempre los males. Ellas pactaban con gualicho y traían todos los males. Y uno dice: ¡qué locura! Y sí, esto era una caricatura de religión. Hay muchas historias y otras más modernas, como José Smith, el fundador de los mormones, estaba preso por robo y homicidio, como sabrán. Díganle esto a los mormones cuando vayan a la casa. Se quiso escapar y bueno, los guardacárceles lo balearon y murió. Él había dicho: quédense tranquilos, porque Dios me ha revelado que me va a dar una larga vida. También los testigos de Jehová, díganselo cuando vayan, ya anunciaron 3 veces el fin del mundo. Y van corriendo la fecha porque todavía acá estamos, seguimos, ¿no? Bueno, hay infinidad de casos históricos. La evangelización de los araucanos en el 1850, por ahí, en Chile, vienen los sacerdotes a ofrecerle la evangelización. Unos alemanes, sacerdotes de una orden religiosa alemana. Y ellos hacen un parlamento y le preguntan a sus brujos, los machís, y ellos consultan a la piedra sagrada. Era una piedra grande que estaba junto al mar. Si los dioses respondían que sí, que eran buena gente, les dejaban evangelizar. Si decían que no, probablemente los iba a liquidar a todos. Menos mal que dicen que la piedra sagrada, no sabemos cómo, le dijo que sí, que son buena gente. Y gracias a eso, todos los araucanos chilenos son católicos, salvo un grupito de activistas que son nadie, pero hacen ruido. Son todos católicos y veneran al sacerdote. Y ahí empezó la evangelización de los araucanos chilenos, la mayoría, hace 150 años de esto, un poquito más, ¿no? Pues gracias a Dios, la piedra sagrada le dijo que sí, porque si le decía que no, no sé lo que iba a pasar. Bueno, ¿a qué viene esto? A que en la historia siempre ha existido esa preocupación por investigar cosas que yo no puedo de otra manera, y que solo lo sabe Dios. Pero el único pueblo que tuvo con alguien serio que decía lo que decía Dios fue el pueblo de Israel. Y ustedes habrán escuchado 1000 veces la lectura de los profetas. Cada vez que escuchen profetas ya saben a quién se trata. Porque ese deseo que tiene el hombre es bueno, no es malo. Pero en el único lugar, en la única religión donde esto se dio en serio, porque Dios le habló en serio y no el demonio,
fue en la religión de Israel, que es el precursor de la religión de Cristo. ¿Quién era un profeta? A veces entendemos profecía por averiguar hablar del futuro. No. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Por eso fíjense cómo lo define a Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el más grande de todos. Dice, él no era la luz, era testigo de la luz. Es como un espejo, el espejo no tiene luz, refleja la luz. La luna no tiene luz propia, refleja la luz. ¿Quién es el profeta? Aquella persona, no que estudia de profeta, ni tiene temperamento de profeta, no. Que Dios elige a quien quiere, Dios elige, lo inspira para que transmita su pensamiento, su voluntad. Eso es. ¿Es una necesidad humana? Sí. Es natural y es bueno que el hombre quiera conocer la voluntad y el pensamiento de Dios. Sí, es buenísimo. Lo más bueno que puede haber. Pero fíjense cómo en las religiones falsas el diablo se mata de risa y hace hacer cosas, podría poner otros ejemplos muy disparatados, ¿no? Pero quedar a merced de ellos era tremendo. En cambio, qué tranquilidad, qué seguridad que tenía Israel, que tenía los profetas que eran realmente inspirados por Dios, eran como un reflejo del pensamiento de Dios, ¿no? Ya desde el comienzo Israel tuvo la profecía. Fue el único pueblo en la historia, porque Dios lo asumió, porque Dios lo guió a través de los profetas, ¿eh? Y los profetas aparecían cuando hacía falta. Cuando el pueblo se desviaba un poquito, aparecía un profeta y lo enderezaba. Porque ¿cuál es la misión del profeta? Enderezar a todo un pueblo cuando se extraviaba para que no se apartaran del camino de Dios, porque ese pueblo tenía que preparar la venida de Jesús. Y a su vez iban anunciando, no solamente preparando, sino anunciando ciertas señales e incluso el tiempo en que había de venir. Por eso le preguntan al Bautista, vos sos el profeta. Cuando dice el profeta se refería a Cristo. ¿Tú eres el Mesías? No. Claro, él era un profeta, o sea, no era Jesús. Él era el que preparara el camino para Jesús. Los profetas fueron anunciando muchas cosas. Si ustedes leen Isaías, que escribió como 1000 años antes de Cristo, está relatada la vida de Cristo ahí. La pasión de Cristo, ¿vieron todos esos textos que suele decir el Evangelio para que se cumpla lo que dijo el profeta? Cuando llegan los magos, le preguntan a los sabios de Israel, ¿dónde tiene que nacer el Mesías cuando venga? Todos lo sabían. Cuando nazca el Mesías tiene que ser en Belén. Le dijeron así, le dijeron bien, porque había una profecía que decía eso. O sea, los profetas habían adelantado muchísimos datos sobre cómo iba a ser Jesús, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, hasta que no le iban a quebrar los huesos, que se iban a repartir sus vestiduras. ¿Se acuerdan todo eso en la pasión? Todos los detalles de Cristo. Y enderezaban el pueblo hacia Cristo. Cuando el pueblo se extraviaba, que dejaba de cumplir su misión, apareció un profeta y todos le temblaban a los profetas, porque no eran ellos, no eran personas sabias, buenas, bonitas, con autoridad moral, no, era mucho más que eso, hablaban en nombre de Dios, entonces les temblaban. Y también tuvieron una suerte trágica, a todos los mataron, porque decían verdades, que a veces no gustan las verdades. Siempre reclamamos justicia, verdad, honestidad, etcétera, pero a veces no nos gusta. Cuando el corazón está torcido, no gusta la verdad. Por eso, ¿a qué profeta ustedes no mataron?, les dijo Cristo. ¿A qué profeta? O sea, a mí me trataron mal, les dijo Jesús. Pero ¿a qué, en la historia de ustedes, a qué profeta no mataron? Persiguieron. Y sí, hasta Juan Bautista, ¿se acuerdan?, lo mata. Bueno, esta es la misión de los profetas. Por eso San Juan Bautista es el último, pues ya llegó Jesús, ya está. De ahora en adelante lo hace Jesús directamente. Y es el más grande, porque es no solamente porque era pariente, sino porque lo señala Jesús directamente, físicamente. Los demás están a cientos de años. En cambio Jesús dice, San Juan Bautista dice, este es Jesús, este es el Cordero. Es preciso que Él crezca y que yo desaparezca. Ahora fíjense otro detalle, Juan Bautista. No solamente es profeta y él tiene conciencia de profeta. Era famosísimo. ¿Por qué? Nunca hizo un milagro.
no se sabe ningún milagro del Bautista. ¿Por qué era famoso? Primero, porque los judíos olfateaban cuando aparecía un profeta. Había suficientes señales. Y hacía siglos que ya Dios no le mandaba más profetas a Israel. Hacía siglos. Era una señal que a ellos les entristecía. Porque los profetas por un lado les gustaba, porque era como si Dios nos estuviera copa. Dios está con nosotros, no está con otros pueblos, está con nosotros, decía. Somos el pueblo elegido, somos un pueblo distinto a los demás. Dios nos trata de otra manera, somos un pueblo privilegiado, mimado por Dios. Pero cuando desaparecieron los profetas durante más de 200 años, los judíos empezaron a preocuparse, Dios nos abandonó. Entonces, cuando aparece el Bautista, fue un boom. No porque hiciera milagros, sino porque lo olfatearon, este es un profeta. Y Juan Bautista tenía una autoridad extraordinaria. ¿Por qué tenía esa autoridad? Diría hoy, tenía autoridad moral. Por su vida. Por ahí la descripción nos despista un poquito. Dice que vestía piel de camello, comía miel silvestre, langostas. Claro, se aparece en Malargüe, en la Argentina, un tipo vestido con piel de chivo y come cosas que caza en el campo, recoge basura, pues este es un loco, un excéntrico, un bicho raro. No, eso era normal entre los judíos. Pero lo que hace referencia a esa descripción de la vida del Bautista es que era una persona de una austeridad muy grande, un desprendimiento muy grande a todas las comodidades, por así decir, de la época, no digo de las de ahora, de aquella época, que eran chiquititas. Uno ve el confort de esa época, compárelo con el de ahora, es abismal, ¿no? Lo que era la vida cotidiana en esa época. Bueno, y se ve que su vida, su integridad, su honestidad lo hacía tan famoso, lo hizo famoso, todo el mundo peregrinaba. Y aquí cuenta que le mandan los jefes de Israel, los jefes religiosos, le mandan emisarios a preguntarle cómo se autodefine, quién es él, con qué autoridad hace eso. Les molestaba un poquito, porque tenía más autoridad moral que ellos. Los profetas siempre causaban escozor, como la sal. ¿Por qué? Porque decían grandes verdades. Y el Bautista, si ustedes ven en algunos de los evangelistas que se le acercaban y le preguntaban qué tengo que hacer yo, era muy duro, muy claro, muy crudo. Y sin embargo, nadie le decía nada. Tenía tanta autoridad moral que nadie se animaba a decir quién sos vos para decirme eso, vos sos peor. Lo que siempre pasa, cuando uno quiere decirle a alguien, mirá, estás obrando mal, siempre vos sos peor que yo, o vos hiciste tal cosa, ¿han visto? Bueno, eso es el amor propio, que salta. Es muy difícil ser humilde y decir, sí, tenés razón, es un defecto mío, o hice una macana, me porté mal, hice esto. Siempre uno salta cantándole retruco, como diciendo, no tenés autoridad para hablarme, listo. No me interesa saber si es verdad o no. Pero al Bautista no le podían decir eso, vos sos peor, porque no tenían ni a Cristo, ¿no? Pues no tenían por dónde objetarle. Su vida fue tan transparente, tan limpia, tan, se puede decir, íntegra, que nadie se animaba a decirle nada. Tenía una fama que eso hacía que no necesitara milagros para atestiguar su autoridad de profeta. Pero vemos un pasito más. Fíjense cómo se autodefine. El Bautista es su misión. ¿A qué vino? Dice, él toma una frase de un profeta, Isaías, que había vivido 800 o 1000 años antes que él. Yo soy la voz que grita en el desierto, porque Isaías había dicho eso, va a venir una voz, allanen el camino del Señor. Dos frasecitas, pero acá está todo. Dice, yo soy la voz que grita en el desierto. A veces usamos esa frase, pero la usamos mal. Voz que grita en el desierto como diciendo, yo quiero decir algo, pero nadie me da bolilla, porque el desierto es el lugar donde no hay nadie, nada. No, significa otra cosa. Para un judío, el desierto es el lugar donde habita Dios. El desierto es el lugar donde él quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Fíjense que Cristo va al desierto para que se bautice. Va al desierto. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto, Dios lo lleva para purificarlo al desierto. 40 años en el desierto estuvo. El profeta Elías lo buscaba para matarlo
y él se escapó al desierto, porque ahí lo protegía Dios. Para la tradición de Israel, el desierto es el lugar donde no hay nada que me distraiga de Dios. Eso significa el desierto, es el lugar del encuentro con Dios. Entonces, la voz que grita en el desierto, más o menos traducción al castellano ahora sería más o menos, sería esto. ¿Cuál es la misión del bautista? Ser una reflejo, una transmisión no de palabras interesantes, sabias, experimentadas de él, sino transmitir, eso es la misión del profeta, la palabra de Dios. O sea, como si Dios le estuviera hablando en vivo, como si Dios le estuviera hablando en directo. Una voz que grita. Grita significa el deseo de que todos escuchen, el deseo de ser escuchado, de que nadie diga no te escuché. Grita en el desierto, como diciendo yo le hablo las palabras de Dios, pero los que están desenganchados, desprendidos, despreocupados de las cosas que distraen de este mundo, por decirlo en términos nuestros. Para meditar este punto, fíjense si en esa época, que uno dice no había nada que me distraiga, no había televisión, no había campeonato de fútbol, no habían noticieros de lo que pasa en todo el mundo, no había internet, no había nada, ¿qué había? Lo cotidiano, imagínense cómo la vida en esa época. Habían cosas que nos distraían, porque el problema es el corazón humano. Hoy, cuántas cosas, qué cantidad de cosas, y cada vez más nos abruman las preocupaciones por las cosas de este mundo, es como habla la Escritura, las llama así. Hay tantas preocupaciones en tiempo, no hay tiempo para nada. Los chicos de catecismo, cada año es más problemático el catecismo, pero yo he visto cada año más, no sé dónde termina esto. Un chico no puede ir al catecismo porque el sábado tiene fútbol, el martes tiene violín, el jueves tiene patinaje, el no sé cuánto tiene inglés, otro día tiene judo, después tiene no sé qué. Fíjense, para el catecismo no hay tiempo. Si vienen acá, me lo traen después, me lo llevan antes porque está entre dos clases, el chico está lleno de cosas en la cabeza, no hay tiempo para Dios. Entonces, el desierto significa, mira, habrá muchas cosas y ahora hay más, pero desconectate, quédate con lo esencial de la vida. Hoy se nos ha hecho creer que todas las cosas que vienen son importantes, son indispensables. Hay que estar al día de todo lo que pasa. El noticiero nos informa de todo lo que pasa en el mundo cada media hora. Y uno dice, ¿qué me importa? Parece un desprecio, pero entiéndanlo bien. Si hubo un accidente en Corea y el tren y no sé qué pasó, ¿puedo hacer algo por ellos? Nada. Pero necesitamos millones de noticias que mañana uno dice, ya, ¿qué importancia tienen en la vida mía, de mi familia, de mi país? Nada. Y me aleja de las cosas importantes. Entonces fíjese, si uno se pone a pensar un poquito, ¿cuántas cosas materiales, no digo el celular y la tablet, no sé cuánto, que están todo el día comiendo y están todos con eso, en una fiesta y están todos, o sea, no nos damos cuenta, pero estamos absorbidos. Se nos llena la cabeza y el alma de tantas cosas que uno dice, ya Dios no tiene casi ni una rendija, ni una banderola por donde entrar en el alma. Entonces, para pensarlo, y después decimos, no entendemos las cosas de Dios. Obvio. La voz que clama en el desierto, o sea, es como clama a las personas, a las almas que viven con lo esencial, lo básico, lo necesario, ordenadas las cosas, ordenado el tiempo, jerarquizado el tiempo, qué es lo que vale, qué es lo que no vale, qué es lo que importa, qué es lo que no importa, qué es lo superfluo, cuántas cosas superfluas. Entonces, si no hay desierto en mi alma, Dios me habla a los gritos, sí, sigue hablando. Dios habla siempre a todos. Repito, Dios habla siempre a todos, de mil maneras, por un amigo, por dos palabras que escuché en la radio, por una idea que me vino a la cabeza, por un papelito que leí, etcétera. Pero si el alma no está preparada, no la escucho. Preparen el camino del Señor. Dios tiene sus caminos, con cada persona tiene un camino distinto, se puede decir. Hay personas que se convierten de grande, pues Dios tiene sus tiempos.
Hay personas que han llevado una vida más o menos buena, pero no profunda, y a raíz de algún acontecimiento cambió. Dios tiene sus tiempos para todo, un retiro, un amigo, una circunstancia de la vida, una inspiración de Dios. Dios habla siempre a todos, Dios tiene sus tiempos para todos. Y podemos ir al revés, o sea, Dios nos busca a todos, ¿no? Podemos ir al revés. Cuando encuentran gente hipercrítica con Dios, con Cristo, con la iglesia, se enojan, esos que se enojan, tan típicos, siempre la misma historia, ¿no? Uno dice, no atiendan lo que dice, porque en realidad no son razones. Nadie puede tener razones contra Cristo, contra Dios, ¿entiende? Nadie puede tener ni una sola razón contra Cristo. ¿Qué van a tener? Contra la iglesia. Siempre hay un problema en esa alma. No hay desierto, está demasiado pegada a las cosas de este mundo, y entonces el cristianismo es algo tan superficial y casi nada en su vida. O no están preparados los caminos del Señor. No están preparados los caminos del Señor. Dios necesita entrar en el alma como entrar en una ciudad. Si no hay caminos, no puede entrar, Entonces, que nos sirva un poquito para hacer examen de conciencia, para pensar, para hacer bien a los demás, yo puedo ser el intermediario, no soy el profeta, nosotros no somos el profeta Juan Bautista, pero en cierto sentido lo somos todos, porque Dios nos puede usar a nosotros de instrumento para llegar a alguien que Dios espera, es el camino que Dios tiene para él. Puede ser cualquiera de nosotros una palabra, hay mil maneras, Entonces, toda la iglesia, de alguna manera, debe ser como profética. No transmitir nuestras cosas, nuestros pensamientos, no, reflejo de los de Dios, que tenemos la bendición de haber recibido eso que entregó al mundo, y nuestra misión es transmitirlo a los demás, preparar en nuestra alma los caminos y ayudar a los demás a preparar los caminos de Jesús. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todo.